Herencia y sacerdocio, adopción en el Evangelio. Por el elder Parley P. Pratt. Discurso dado en la Conferencia General, en el Tabernáculo, Gran Ciudad del Lago Salado, el 10 de abril de 1853. A petición de mis hermanos, me levanto para ocupar una parte del tiempo. Me doy cuenta de que hay muchos presentes que están igualmente preparados para ministrar en las cosas del Espíritu de Dios. El tiempo es precioso, y deseo tener el Espíritu de Dios, junto con las oraciones y la confianza del pueblo, para hablar con sabiduría lo que es necesario, y luego dar la oportunidad a mis hermanos, porque me encanta escucharlos al igual que a este pueblo. He reflexionado un poco sobre el tema que nuestro presidente nos presentó hace unos días, y sobre los excelentes comentarios que él y otros hicieron acerca de la herencia o los derechos inherentes del primogénito y la elección. Considero, de hecho, que abre un campo amplio y que no hay peligro de agotar el tema, sin importar cuánto se diga sobre él. Los convenios hechos con los padres y los derechos de los hijos debido a esos convenios son un tema interesante para mí. En primer lugar, si todos los hombres hubieran sido creados por igual, si todos tuvieran el mismo grado de inteligencia y pureza de disposición, todos serían iguales. Pero, a pesar de la declaración de los sabios americanos y de los padres de nuestro país en sentido contrario, es un hecho que no todos los seres son iguales en su capacidad intelectual, en sus disposiciones ni en los dones y llamamientos de Dios. Es un hecho que algunos seres son más inteligentes que otros, y algunos están dotados con habilidades o dones que otros no poseen. Al organizar y poblar los mundos, fue necesario colocar entre los habitantes a algunas inteligencias superiores, capacitadas para enseñar, gobernar y presidir entre otras inteligencias. En resumen, una variedad de dones y adaptaciones a las diferentes artes, ciencias y ocupaciones fue tan necesaria como lo demuestran los usos y beneficios que de ellos se derivan. De ahí que una inteligencia esté particularmente adaptada a un área de utilidad y otra a otra distinta. Leemos mucho en la Biblia sobre una elección o selección, por parte de la deidad, de inteligencias en su gobierno en la tierra, por medio de la cual algunos fueron elegidos para ocupar puestos muy diferentes a los de otros. Esta elección no solo afectó a los individuos así elegidos, sino también a su posteridad por muchas generaciones, o incluso para siempre. Se puede preguntar dónde se originó primero esta elección y sobre qué principio un Dios justo e imparcial ejerce la facultad de elección. Volvamos al conocimiento más antiguo que tenemos sobre la existencia de las inteligencias. Aprendemos de los escritos de Abraham y otros, y de la revelación moderna, que las inteligencias que ahora habitan estos tabernáculos en la tierra eran inteligencias vivas y activas en el mundo de allá, mientras que las partículas de materia que ahora componen nuestros cuerpos exteriores aún estaban mezcladas con su elemento nativo, entonces nuestros espíritus encarnados vivían, se movían, conversaban y ejercían su albedrío. Todas las inteligencias que existen poseen un grado de independencia en su propia esfera. Por ejemplo, la abeja puede ir a voluntad en busca de miel o quedarse en la colmena. Puede visitar una flor u otra, siendo tan independiente en su propia esfera como Dios lo es en la suya. Encontramos un grado de independencia en todo lo que posee algún grado de inteligencia, que piensa, se mueve o actúa, porque el principio de la acción voluntaria implica una voluntad independiente para dirigir dicha acción. Entre las inteligencias que existían en el principio, algunas eran más inteligentes que otras, o, en otras palabras, más nobles, y Dios dijo a Abraham, a estos haré mis gobernantes. Dios le dijo a Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste elegido antes de que nacieras. ¿Noble? ¿Utiliza la palabra noble? Sí, la palabra noble, o aquello que la significaba, fue utilizada en la conversación entre Dios y Abraham y aplicada a las inteligencias superiores en la tierra que habían preexistido en los cielos. Soy consciente de que el término se abusa mucho en Europa y en otros lugares, aplicándose a quienes tienen títulos y a quienes heredan ciertos títulos y propiedades, ya sean hombres sabios o necios, virtuosos o viciosos. Un hombre puede ser incluso un idiota, un borracho, un adúltero o un asesino, y aún así ser llamado noble por el mundo.
Y todo esto porque su antepasado, por alguna acción digna, o tal vez por su habilidad en el asesinato y el robo, bajo el falso brillo de la gloria militar, obtuvo un título y la posesión de una gran propiedad, de la cual ayudó a expulsar al ocupante legítimo. Ahora bien, el Señor no basó su principio de elección o nobleza en un orden de cosas tan desigual, injusto e inútil. Cuando él habla de nobleza, simplemente se refiere a una elección hecha y un cargo o título conferido en virtud de la superioridad de intelecto o nobleza de acción o de capacidad para actuar. Y cuando esta elección, con sus títulos, dignidades y propiedades, incluye a la posteridad no nacida de un hombre elegido, como en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, es con el propósito de que los espíritus nobles del mundo eterno vengan a través de su linaje y sean enseñados en los mandamientos de Dios. De ahí que los profetas, reyes, sacerdotes, patriarcas, apóstoles e incluso Jesucristo fueran incluidos en la elección de Abraham y su descendencia, como se le manifestó en un convenio eterno. Aunque algunas inteligencias eternas puedan ser superiores a otras y aunque algunas sean más nobles y en consecuencia sean elegidas para ocupar ciertos oficios útiles y necesarios para el bien de los demás, tanto el mayor como el menor pueden ser inocentes y ambos ser justificados y útiles, cada uno en su propia capacidad. Si cada uno magnifica su propio llamamiento y actúa en su propia capacidad, todo está bien. Se puede preguntar, ¿por qué Dios hizo a uno desigual al otro, o inferior en intelecto o capacidad? A lo que respondo, que Él no creó su inteligencia en absoluto. Nunca fue creada, siendo un atributo inherente del elemento eterno llamado espíritu, el cual compone cada espíritu individual y el cual existe en una infinidad de grados en la escala del intelecto, en todas las variedades manifestadas en el Dios eterno y de ahí hasta el agente más bajo, que actúa por su propia voluntad. Es una ley fija de la naturaleza que la inteligencia superior presida sobre, o tenga más o menos influencia sobre, aquello que es inferior. El Señor, al observar las inteligencias eternas que estaban ante Él, encontró que algunas eran más nobles o intelectuales que otras, aunque igualmente inocentes. Siendo así, Él ejerció el derecho de elección sobre principios sabios y como un buen y amable padre entre sus hijos, eligió a aquellos que eran más capaces de beneficiar al resto. Entre estos estaba nuestro noble antepasado, Abraham. No tomó el tema a la ligera, como lo hace el hombre natural que sabe poco del pasado o del futuro, y que juzga solo por lo que tiene ante sus ojos. Tal persona podría suponer que Abraham apareció y fue elegido sin ninguna referencia particular al pasado o a los principios eternos, y que podría haber sido cualquier otra persona en su lugar. Pero en lugar de eso, Abraham fue elegido antes de que el mundo existiera y vino al mundo para cumplir el propósito exacto para el que fue designado. Sin embargo, a pesar de esta elección previa, al pasar el velo y entrar en un tabernáculo de carne, se convirtió en un niño pequeño. Olvidó todo lo que una vez supo en los cielos y comenzó de nuevo a recibir inteligencia en este mundo, como es el caso de todos nosotros. Por lo tanto, tuvo que ascender gradualmente, adquirir experiencia y ser probado. Y cuando fue suficientemente probado en la carne, el Señor le manifestó la elección previamente ejercida hacia él en el mundo eterno. Entonces renovó esa elección y ese convenio, y lo bendijo a él y a su descendencia después de él. Y él dijo, multiplicando, te multiplicaré, y bendiciendo, te bendeciré. Los sodomitas, cananeos, etc., recibieron lo opuesto a esta bendición. En lugar de darles una multiplicidad de esposas e hijos, Él los cortó de raíz y rama, y borró su nombre de debajo del cielo, para que no pudiera haber un fin para una raza tan degenerada. Ahora, esta severidad fue una misericordia. Si fuéramos como la gente antes del diluvio, llenos de violencia y opresión, o si nosotros, como los sodomitas o los cananeos, estuviéramos llenos de toda clase de abominaciones sin ley, manteniendo relaciones promiscuas con el otro sexo y rebajándonos al nivel de la creación animal, predisponiendo a nuestros hijos, por todos los medios a nuestro alcance, a estar completamente entregados a deseos, apetitos y pasiones extrañas y antinaturales, ¿no sería una misericordia cortarnos de raíz y rama? ¿Y así poner fin a nuestro aumento sobre la tierra? Todos ustedes dirían que sí.
Los espíritus en el cielo agradecerían a Dios por impedirles nacer en el mundo bajo tales circunstancias. No se regocijarían los espíritus en el cielo en el pacto y las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob en relación con la multiplicación de su simiente, y en cada esposa adicional que Dios les dio como medio de multiplicación. Sí, lo harían, porque podrían decir, ahora hay una oportunidad para que tomemos cuerpos en el linaje de una raza noble, y seamos educados en la verdadera ciencia de la vida, y en los mandamientos de Dios. Oh, qué indescriptible contraste entre ser un hijo de Sodoma y un hijo de Abraham. Ahora, Abraham, por su antigua superioridad de inteligencia y nobleza, por su elección anterior a la creación del mundo, y por conducirse en este mundo de tal manera que obtuvo la renovación de la misma según la carne, trajo sobre su posteridad, así como sobre él mismo, algo que los influenciará más o menos hasta las generaciones más remotas del tiempo y en la eternidad. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, al hablar sobre este tema, testifica que los hijos de Israel difieren mucho de los gentiles en todo sentido, porque a ellos, dice él, pertenecen la elección, los pactos, las promesas, el servicio de Dios, la adopción, la gloria, la entrega de la ley y la venida de Cristo en la carne. Luego continúa trazando las ramas particulares en las que se perpetúa la herencia. Abraham tuvo un hijo, Ismael, y varios hijos más con sus otras esposas y concubinas que el Señor le dio. Todos ellos pudieron ser bendecidos, pero las bendiciones peculiares de la herencia y el sacerdocio permanecieron y se perpetuaron en Isaac. Nuevamente, cuando Rebeca, la esposa de Isaac, concibió gemelos, la elección de estas bendiciones peculiares corrió en la línea de Jacob y no de Esaú. Es cierto que Esaú era el primogénito y heredero de la herencia, que siempre pertenece al derecho de nacimiento, pero la elección para mantener y perpetuar las llaves del sacerdocio eterno fue peculiar a Jacob, y lo que Esaú heredó fue perdido por transgresión y por lo tanto transferido a Jacob. El Señor bendijo a Ismael en muchas cosas, porque era descendencia de Abraham. El Señor bendijo a Esaú en muchas cosas, porque era hijo de Abraham e Isaac, pero las cosas peculiares del sacerdocio, a través de las cuales todas las naciones serían bendecidas, pertenecían exclusivamente a esa rama peculiar de los hebreos que surgió de Jacob. Antes de que estos dos niños nacieran, o hubieran hecho algún bien o mal en esta vida, Dios, que los conocía en la vida anterior y que conocía los grados de inteligencia o de nobleza que cada uno poseía, reveló a Rebeca, su madre, que dos naciones o tipos de pueblos nacerían de estos gemelos, y que un pueblo sería más fuerte que el otro, y que el mayor serviría al menor. Cuando estos dos niños nacieron y murieron, y cuando su posteridad se convirtió en dos naciones, el Señor habló por el profeta Malaquías, diciendo que amaba a Jacob por algún bien que había hecho, y que odiaba a Esaú y devastaba sus montañas debido a ciertos males especificados en la misma declaración. El apóstol Pablo, al hablar de Jacob y Esaú, cita la revelación de Rebeca antes de que nacieran y la revelación a Malaquías después de que se convirtieron en dos naciones, y las dos citas, que siguen inmediatamente conectadas en los escritos de Pablo, han sido malinterpretadas por muchos, como si Dios hubiera revelado ambas declaraciones antes de que los dos niños nacieran. Y así se han torcido las escrituras y se ha hecho creer que Dios odiaba a un niño antes de que naciera o antes de que hubiera hecho algún bien o mal. Una doctrina más falsa y errónea difícilmente podría concebirse, o un cargo peor podría sostenerse contra Jaggernaut, que la imputación de odiar a los niños antes de que nazcan. Aquí me pregunto, ¿es algo inconsistente o derogatorio para el carácter de un bueno e imparcial padre, que ama a todos sus hijos, elegir o nombrar a uno de ellos para cumplir un cierto propósito o llamado, y a otro para cumplir otro llamado útil? Es algo extraño que una persona sea más fuerte que otra, que una persona sirva a otra, o que una persona tenga una posteridad más numerosa que otra. Es algo extraño o injusto que una persona sea agricultor, viñador o constructor, y otra sea maestro, gobernador o ministro de justicia y equidad. ¿Qué es más natural, más útil o justo que un padre que, al descubrir las diversas habilidades o adaptaciones de sus hijos, les asigne sus respectivos llamados u ocupaciones?
Dios no dijo que Jacob sería salvo en el reino de Dios y que Esaú sería condenado al infierno eterno sin tener en cuenta sus obras, sino que simplemente dijo que dos naciones distintas y muy diferentes surgirían de ellos, y que una sería más fuerte que la otra y el mayor serviría al menor. Si una nación es más fuerte que la otra, puede ayudar a defender a la otra. Si una nación sirve a la otra, tendrá derecho a una justa remuneración por los servicios prestados. Si uno hereda una bendición o el sacerdocio, a través del cual todas las naciones serán bendecidas, seguramente la nación que esté compuesta por los hijos de su hermano tendrá una reclamación temprana a la salvación a través de este ministerio. Consideraría un gran privilegio si, mientras sirvo a mi hermano y ambos participamos de los frutos de mi labor, él fuera elegido para un sacerdocio, mediante cuyo ministerio yo y toda mi posteridad, así como la suya, pudiéramos ser enseñados, exaltados y eternamente salvos. Por nuestros trabajos mutuos, entonces, podríamos beneficiarnos mutuamente en el tiempo y en la eternidad. Yo le administro a él, y soy feliz. Él me administra a mí, y él es feliz. Es una especie de servicio mutuo, una clasificación del trabajo, en la que cada uno atiende a lo que es más natural para él, y en la que hay un beneficio mutuo. ¿Por qué, entonces, debería sentirme ofendido o albergar envidia u odio hacia mi hermano? Cuidar una viña, arar un campo, cosechar o construir es tan necesario como enseñar o administrar las ordenanzas de salvación. Uno actúa en una capacidad y el otro en otra, pero ambos son mutuamente bendecidos y beneficiados por sus respectivos llamados y dones. Sobre el tema del odio, me siento mucho como el Señor cuando odió a Esaú y devastó sus montañas. Cuando los hijos de Jacob tuvieron problemas con sus enemigos, los descendientes de Esaú se unieron al enemigo y no apoyaron a sus hermanos. Cuando Jacob fue impopular y las naciones lo odiaban por las peculiaridades de su religión, Esaú abandonó a su hermano y negó su relación, confraternizando con los perseguidores de su hermano. También odio a un traidor que se vuelve en mi contra en un día de adversidad, cuando tengo derecho sobre él como hermano. Pero volviendo al tema de la elección y de la herencia. En el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, según la carne, se mantenía el derecho de herencia a las llaves del sacerdocio, para las bendiciones y la salvación de todas las naciones. De este linaje surgieron los profetas, Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles, y de este linaje surgió el gran profeta y restaurador en los tiempos modernos, y los apóstoles que sostienen las llaves bajo su mano. Es cierto que Melquisedec y los padres anteriores a él poseían el mismo sacerdocio, y que Abraham fue ordenado y bendecido bajo su mano, pero esta era una rama más antigua de la simiente escogida. Estoy hablando más plenamente de aquellos que han vivido desde que las ramas más antiguas pasaron y desde la transferencia de las llaves a Abraham y su simiente. Ningún ismaelita, edomita o gentil ha tenido el privilegio desde entonces de poseer las llaves presidenciales del sacerdocio o del ministerio de la salvación. En este linaje peculiar, y en ningún otro, serán bendecidas todas las naciones. Desde los días de Abraham hasta ahora, si el pueblo de cualquier país, época o nación ha sido bendecido con las bendiciones peculiares del convenio eterno del Evangelio, sus poderes de sellamiento, sacerdocio y ordenanzas, ha sido a través del ministerio de ese linaje y las llaves del sacerdocio mantenidas por los herederos legítimos según la carne. ¿Acaso los 12 apóstoles que Cristo ordenó eran gentiles? ¿Acaso alguno de ellos era ismaelita, edomita, cananeo, griego, egipcio o romano por descendencia? No, ciertamente no uno de los 12 fue llamado cananeo, pero esto no podía haber aludido a su linaje, sino más bien a la localidad de su nacimiento, porque Cristo no fue comisionado para ministrar en persona a los gentiles, mucho menos para ordenar a alguno de ellos al sacerdocio, que pertenecía a los hijos de Abraham. Arriesgaría mi alma en el hecho de que Simón el apóstol no era cananeo por sangre. Tal vez era cananeo bajo el mismo principio que Jesús era nazareno, lo cual expresa la localidad de su nacimiento o residencia. Pero ningún hombre puede tener las llaves del sacerdocio o del apostolado para bendecir o administrar la salvación a las naciones, a menos que sea un descendiente literal de Abraham, Isaac y Jacob.
Jesucristo y sus antiguos apóstoles de ambos hemisferios pertenecían a ese linaje. Cuando ellos murieron, y los santos, sus seguidores, fueron destruidos de la tierra, entonces la luz de la verdad dejó de brillar en su plenitud. El mundo, desde ese día hasta hoy, ha estado fabricando sacerdotes, sin prestar particular atención al linaje. ¿Pero qué han logrado? Han hecho lo que el hombre podía hacer, pero el hombre no podía otorgar lo que no poseía, por lo que no podía conferir las llaves eternas del poder que constituirían el sacerdocio. Han fabricado algo, y lo han llamado sacerdocio, y el mundo ha sido maldecido con él hasta este momento. Pero el Dios Todopoderoso, en cumplimiento de los pactos hechos con Abraham, Isaac y Jacob, y con los profetas, apóstoles y santos de antaño, levantó a un José, y le confirió los antiguos registros, oráculos y llaves del sacerdocio eterno. Es porque el registro es verdadero, y su traductor no es un impostor. Es porque el registro es verdadero, y su traductor no es un impostor. Sabiendo de los pactos y promesas hechos a los padres, como ahora los conozco, y los derechos de herencia al sacerdocio, tal como se manifiestan en la elección de Dios, nunca aceptaría a ningún hombre como apóstol o sacerdote que sostenga las llaves de la restauración para bendecir a las naciones, mientras alegue ser de cualquier otro linaje que no sea el de Israel. La palabra del Señor, a través de nuestro profeta y fundador, a los instrumentos elegidos del sacerdocio moderno, fue esta: sois herederos legítimos según la carne, y vuestras vidas han sido ocultas con Cristo en Dios. Es decir, han sido reservadas durante el reinado de la Babel mística, para nacer a su debido tiempo, como sucesores de los apóstoles y profetas de antaño, siendo sus hijos, de la misma línea real. Han surgido, finalmente, como herederos de las llaves del poder, conocimiento, gloria y bendición, para ministrar a todas las naciones de los gentiles y luego para restaurar las tribus de Israel. Son de la sangre real de Abraham, Isaac y Jacob, y tienen derecho a reclamar la ordenación y las investiduras del sacerdocio en la medida en que se arrepientan y obedezcan al Señor Dios de sus padres. Aquellos que no son de este linaje, sean gentiles, edomitas, ismaelitas o de cualquier nación, tienen derecho a la remisión de los pecados y al don del Espíritu Santo a través de su ministerio, con las condiciones de fe, arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesucristo. A través de este Evangelio, son adoptados en la misma familia y se cuentan como descendientes de Abraham, entonces pueden recibir una porción de este ministerio bajo aquellos descendientes literales que poseen las llaves presidenciales del mismo. Al obedecer el Evangelio, o mediante la adopción a través del Evangelio, todos somos hechos coherederos con Abraham y su descendencia, y seremos, mediante la perseverancia en el bien hacer, bendecidos en Abraham y su simiente, sin importar si descendemos de Melquisedec, de Edom, de Ismael o si somos judíos o gentiles. Los principios de la adopción del Evangelio son lo suficientemente amplios para reunir a todas las personas buenas, penitentes y obedientes bajo sus alas y extender a todas las naciones los principios de salvación. Por lo tanto, invitamos cordialmente a todas las naciones a unirse a este linaje favorecido y a venir con humildad y penitencia a su sacerdocio real si desean ser instruidos y bendecidos. Porque ser bendecidos de cualquier otra manera, o por cualquier otra institución o gobierno, no es posible mientras las promesas y pactos de Dios mantengan su validez hacia la simiente elegida. Apartaos de todos vuestros pecados, gentiles, apartaos de todos vuestros pecados, pueblo de la casa de Israel, edomitas, judíos e ismaelitas, todas las naciones de la tierra, y venid al sacerdocio legal, y sed bendecidos. La promesa es para cada uno de ustedes, no la rechacen. Las llaves del reino, del gobierno, del sacerdocio, del apostolado, las llaves de la salvación para edificar, gobernar, organizar y administrar en la salvación temporal y espiritual hasta los confines de la tierra, ahora están restauradas y están en manos de los instrumentos elegidos de este linaje. He hablado en una capacidad nacional y sobre principios generales. En cuanto a la herencia individual y los derechos de padres, madres, esposos, esposas, hijos, hijas, etc., no tengo el poder, aunque tuviera el tiempo, para hacer el tema más claro de lo que nuestro presidente lo hizo el otro día.
Nos corresponde a nosotros aprender cada vez más, día tras día, y continuar aprendiendo y practicando aquellos principios y leyes que asegurarán a cada individuo y familia sus derechos, según el antiguo orden del gobierno de Dios, que ahora está siendo restaurado. Los oráculos vivientes o el sacerdocio entre nosotros pueden desarrollar estos principios de vez en cuando, según los necesitemos, porque ellos ministran en cosas sagradas y pronto entrarán con nosotros en el templo sagrado, donde podremos aprender más plenamente, y si aún nos falta, ellos disfrutarán con nosotros el gran milenio para enseñar, capacitar y prepararnos para la eternidad. Necesitamos aprender más plenamente la relación que tenemos con nuestras familias, con la comunidad, con las naciones de la tierra, con la casa de Israel, con el cielo, con la tierra, con el tiempo y con la eternidad. Tenemos la necesidad de aprender más plenamente a cumplir con los deberes de esas relaciones. Debemos aprender gradualmente. La verdad no se revela toda de una vez, ni se aprende en unos pocos días. Nuestro presidente desarrolló un poco de ella el otro día, por lo cual estamos muy agradecidos, lo atesoraremos, y a medida que las circunstancias lo requieran, recibiremos un poco más, hasta que gradualmente, la ley de Dios sea aprendida de aquellos que tienen las llaves, incluso en cada detalle que concierne a nuestros propios derechos y los derechos de nuestros hijos, para que no transgredamos los derechos de los demás. De esta manera, todas las personas buenas en la tierra, en el mundo de los espíritus o en el mundo de las resurrecciones, pueden llegar a ser una sola en amor, paz, buena voluntad, pureza y confianza, y en el cumplimiento de las leyes de Jesucristo y del santo sacerdocio. Si cada persona tiene el conocimiento y la disposición de hacer lo correcto, y luego lo hace continuamente, tal como desearía que los demás lo hicieran con él, esto no solo le dará a cada uno su derecho, sino que creará la mayor confianza, amor y buena voluntad, mediante los cuales se podrá formar una perfecta unión entre unos y otros, y con todos los buenos espíritus y ángeles, y finalmente, con Jesucristo y su Padre, en mundo sin fin. Amén. Resumen. En este discurso, el elder Parley P. Pratt profundiza en la doctrina de la elección divina y la herencia del sacerdocio. Él destaca que aquellos que no son descendientes literales de Abraham, como gentiles, edomitas, ismaelitas o de otras naciones, pueden recibir las bendiciones del Evangelio mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo, y son adoptados en la familia de Abraham, convirtiéndose en coherederos con su descendencia. También explica que la elección del linaje de Abraham para recibir el sacerdocio y las llaves del reino no se basa en favoritismo, sino en un plan divino eterno. Este linaje fue escogido para ser un canal por el cual las bendiciones del Evangelio se extenderían a todas las naciones. Pratt argumenta que, aunque el sacerdocio y el derecho de herencia se transmiten por el linaje literal de Abraham, las personas de cualquier linaje pueden ser adoptadas espiritualmente y recibir las mismas bendiciones. Asimismo, explica que la restauración del Evangelio y del sacerdocio en los últimos días, a través del profeta José Smith, es un cumplimiento de los pactos hechos con los patriarcas antiguos, y que las llaves de la salvación ahora están en manos de aquellos que son los herederos legítimos del sacerdocio. El elder Pratt hace un llamado a todas las naciones a arrepentirse y venir al sacerdocio restaurado para ser bendecidos, asegurando que las promesas y bendiciones están abiertas a todos aquellos que acepten el Evangelio, sin importar su linaje. Finalmente, enfatiza la importancia de aprender y aplicar los principios del Evangelio para obtener una herencia eterna y construir un mundo en unidad bajo el plan divino. Pratt sitúa el sacerdocio y las bendiciones del Evangelio en un contexto histórico y doctrinal, destacando la importancia del linaje de Abraham, Isaac y Jacob como los recipientes de las promesas divinas. La idea central es que, aunque las bendiciones del sacerdocio se transmiten por linaje, todos los creyentes pueden ser adoptados en esta familia mediante el Evangelio, una doctrina que subraya la universalidad del plan de salvación de Dios. El linaje no es una barrera, sino una puerta que se abre a todos los que acepten los principios del Evangelio. Este discurso también refleja la fuerte teología de la restauración en la tradición mormona, donde Pratt conecta los eventos antiguos con la restauración moderna del sacerdocio, viendo a José Smith como un instrumento en el cumplimiento de las antiguas promesas hechas a los patriarcas.
Enfatiza que el poder del sacerdocio no puede ser simplemente fabricado por los hombres, sino que debe provenir directamente de Dios, como se manifestó en los tiempos antiguos y nuevamente en los últimos días. Pratt también hace un llamado a la unidad, invitando a todas las naciones a unirse a este sacerdocio real a través de la obediencia al Evangelio. Resalta la importancia de la enseñanza y el aprendizaje continuos, particularmente en los templos sagrados, donde los santos pueden aprender más profundamente acerca de los principios eternos. El énfasis en la educación y el crecimiento espiritual refleja una visión progresiva y continua de la salvación. Pratt utiliza un enfoque inclusivo en este discurso al mencionar que, aunque el sacerdocio se hereda por linaje, todos pueden ser adoptados en la familia de Abraham. Esta enseñanza ofrece esperanza y acceso universal a las bendiciones del Evangelio, lo que es especialmente relevante para un público diverso. Sin embargo, también deja en claro que las llaves del sacerdocio permanecen exclusivamente con los descendientes de Abraham, lo cual refuerza la idea de una estructura jerárquica espiritual dentro de la Iglesia. El tema del servicio mutuo que Pratt menciona es poderoso, sugiriendo que cada persona tiene un rol específico que cumplir en el plan de Dios, ya sea cuidando una viña o enseñando en el sacerdocio. Esta visión equilibrada del servicio crea una base sólida para la comunidad, la cooperación y el respeto mutuo dentro de la Iglesia. Este discurso ofrece una profunda reflexión sobre el papel del linaje, el sacerdocio y la adopción espiritual en el plan de salvación. Parley P. Pratt enseña que el linaje de Abraham fue elegido por Dios para recibir las llaves del sacerdocio, pero que cualquier persona puede ser adoptada espiritualmente y recibir las bendiciones del Evangelio mediante la obediencia y el arrepentimiento. También recalca que el sacerdocio restaurado en los últimos días es el cumplimiento de las promesas antiguas y que las bendiciones del Evangelio están disponibles para todas las personas, independientemente de su origen. La invitación que Pratt hace a todas las naciones para aceptar el Evangelio y el sacerdocio destaca su deseo de ver la unidad y la cooperación entre todas las personas bajo las leyes de Dios. Su discurso no solo es una afirmación de la estructura teológica del sacerdocio, sino también una invitación abierta al arrepentimiento, la obediencia y la salvación para toda la humanidad.